Hola, mi nombre es Edwin Brenes y este es un video para la clase de Historia de la Matemática. En este breve video voy a comentar un poco acerca del teorema de la incompletitud de Gödel. Primeramente se van a comentar algunos datos generales alrededor del teorema, como lo son cuál fue el matemático que lo demostró, algunos datos de este matemático, su contexto histórico en cuanto a ubicación en espacio-tiempo y otros detalles. El teorema fue demostrado por el matemático Kurt Gödel, quien nació en 1906 en Brunn, en el Imperio Austrohúngaro. Actualmente este lugar es República Checa. Falleció en 1978 en Estados Unidos. Gödel estudió en la Universidad de Viena y obtuvo su doctorado en 1929. En 1931, con solo 25 años, publicó el teorema de la incompletitud de Gödel. Este teorema ha sido considerado por la comunidad matemática como el que es posiblemente el mayor descubrimiento matemático del siglo XX. Es pertinente acotar que este importante matemático llamado Gödel debió abandonar su país y dirigirse hacia Estados Unidos en el año 1938, y esto se debió a conflictos políticos con lo que en su tiempo fue la Alemania nazi. Ahora, en cuanto al teorema propiamente hablando, se debe acotar que en realidad son dos teoremas y fueron publicados en 1931. Sin embargo, uno de ellos es el más famoso, pero están estrechamente relacionados y ambos conciernen a los fundamentos de la matemática. Diversos autores, como por ejemplo Sánchez en 2019, indican que lo que hizo Gödel fue responder de manera negativa a los planteamientos hechos al inicio del siglo XX por el matemático Hilbert, específicamente a uno de ellos. El origen de estos planteamientos se dio en un congreso llamado el Segundo Congreso Internacional de Matemáticos, el cual se llevó a cabo en París en el año 1900. En este congreso se plantearon 23 problemas, de los cuales uno se denominaba la compatibilidad de los axiomas de la aritmética, y el enunciado es el siguiente: demostrar que los axiomas no son contradictorios, es decir, demostrar que basándose en axiomas no se puede llegar jamás a resultados contradictorios mediante un número finito de deducciones lógicas. Más adelante se va a comentar un poco más acerca del teorema y su demostración como tal. Por ahora nos vamos a enfocar un poco en lo que fue la motivación para el descubrimiento de este teorema. El teorema en sí tiene como antecedentes temas que se originaron a finales del siglo XIX, con los trabajos de George Cantor en el campo de los conjuntos finitos y otros como la paradoja de Russell, la cual fue planteada por el matemático Bertrand Russell a principios del siglo XX. Por aquellos años existía una parte de la comunidad matemática denominada la escuela intuicionista. Este grupo de matemáticos consideraba que los estudios respecto al infinito que realizó Cantor tenían aspectos injustificados o sin sentido matemático. Los únicos objetos matemáticos que sostenía esta escuela como válidos son aquellos que se pueden construir algorítmicamente en una cantidad finita de pasos. A raíz de estas polémicas posturas y aseveraciones, cerca del año 1920, el matemático David Hilbert propone una alternativa a lo que proclamaba la escuela intuicionista. Hilbert consideraba que no se debe descartar la teoría de Cantor, y por esta razón cerca del año 1920 decide publicar una colección de artículos, la cual se denominó el programa Hilbert o el programa formalista. Aquí Hilbert pretendía la formalización de la matemática clásica. Hilbert propuso la creación de un campo de estudio que tenía por objetivo verificar la validez de los razonamientos matemáticos. La idea de este campo de estudio era tratar a los enunciados y a los razonamientos matemáticos como secuencias de símbolos que se pueden manipular algorítmicamente, esto con el objetivo de evitar el surgimiento de paradojas. Diversos autores indican que Hilbert lo que pretendía era reemplazar los conceptos matemáticos por signos gráficos, las ideas por las hileras de signos, los razonamientos por meras manipulaciones combinatorias de esas hileras y las demostraciones por deducciones formales conforme a las reglas lógicas mecánicas. En el orden de lograr este objetivo, Hilbert enunció y propuso una serie de axiomas para la aritmética de modo que se cumplan las siguientes condiciones. Número 1. El sistema debe ser consistente, es decir, no podía existir un enunciado P tal que P y su negación fueran simultáneamente demostrables de los axiomas. Número 2. La validez de cualquier demostración basada en esos axiomas debía ser verificable algorítmicamente en una cantidad finita de pasos. Número 3. Dado cualquier enunciado P, o bien él o su negación debía ser demostrable a partir de los axiomas. Y número 4, la consistencia de los axiomas, es decir, la validez de la primera condición, debía ser verificable algorítmicamente en una cantidad finita de pasos. Y es en este momento donde entra en juego nuestro teorema y nuestro brillante matemático Kurt Gödel. En un congreso efectuado en 1930 que se realizó en Königsberg, miembros de la escuela intuicionista decidieron aceptar el programa de Hilbert como base para la fundamentación del pensamiento matemático.
No obstante, en ese mismo instante, un matemático aún desconocido, llamado Kurt Gödel, presentó dos teoremas que probaban que el programa de Hilbert era completamente irrealizable. Antes de proceder a explicar un poco en lo que consiste la demostración de Gödel y el resultado presentado, se debe comprender un poco lo que es un sistema axiomático. Se dice que todo sistema axiomático contiene postulados o axiomas de las que se deducen con ayuda de lógica otras proposiciones llamadas teoremas. Recordemos que los axiomas en este caso son proposiciones aceptadas como verdaderas sin necesidad de una demostración. Se dice que el sueño de todo matemático era poder demostrar que su disciplina per se es consistente y concisa. Ante esto, tenemos que considerar lo que significa que la matemática fuese consistente y concisa. Consistencia quiere decir que nunca se podrán deducir dos teoremas que estén en contradicción. Es decir, no se puede deducir verdad y falsedad de una misma proposición. Y por completitud significa que toda proposición que pueda ser pensada o haya sido pensada es susceptible a ser probada o refutada según su veracidad. Con respecto a lo que propuso Hilbert en sus postulados, Gödel lo que vino a probar fue básicamente que ante la veracidad de las dos primeras axiomas, la consecuencia es que el tercer y cuarto axioma son falsos. Esto en el primer teorema. Y en el segundo teorema se probó que si usted toma los dos primeros axiomas y una parte más débil del tercero, el cuarto será siempre falso. Ahora, esencialmente lo que Gödel probó fue que si usted toma un sistema de axiomas lo suficientemente amplio, el cual contenga axiomas de la aritmética como mínimo, siempre existirán proposiciones cuya certeza o falsedad serán imposibles de demostrar, es decir, serán proposiciones denominadas indecibles. Esto lo que quiere decir es que, aunque una proposición se cumpla en todos los casos observados, no se garantiza que no falle en un próximo caso. Para poder lograr esto, y omitiendo muchísimos detalles, lo que se podría decir fue que él tomó estas proposiciones y axiomas, así como los predicados matemáticos, y mediante fórmulas les asignó un número denominado el número de Gödel. Mediante algunas situaciones y combinaciones lógicas logró realizar la demostración de este teorema, el que se denomina el teorema de la incompletitud de Gödel, que como se mencionó anteriormente está conformado por dos teoremas. Finalmente vamos a hablar un poco acerca de la relevancia y las ramificaciones del teorema de Gödel. Diversos autores coinciden en que el trabajo realizado por Gödel en los teoremas de la incompletitud impactó a la matemática pero también a la filosofía y derribó las aspiraciones de hacer de la matemática una disciplina segura, es decir, que es reducible a pilares tan básicos como lo que proporciona la aritmética. Una de las implicaciones de este teorema se liga al campo de las ciencias de la computación, ya que el teorema de Gödel implica que las computadoras nunca podrán ser programadas para contestar toda pregunta matemática. Esto lo cita el autor Crespo 2008. Otro caso que podríamos decir que ilustra las implicaciones del teorema de Gödel dentro de la matemática misma es lo que ocurre con el famoso quinto postulado de Euclides. Y como ante el escenario de Euclides de no poder probar este resultado a partir de postulados anteriores, dio como consecuencia el asumir el quinto postulado como un resultado verdadero que no requiere demostración, es decir, como un postulado. Hoy en día se sabe que gracias a los matemáticos como Gauss y Riemann, el no asumir este postulado como verdadero tiene un conjunto de convergencias a dos geometrías denominadas las no euclidianas. Ante el surgimiento de estas geometrías e incluyendo la geometría euclidiana, se dice que las tres geometrías llevan a propiedades y conclusiones muy distintas, tales como que la suma de los ángulos internos de un triángulo es mayor a 180 o menor a 180 o igual a 180 según la geometría en la cual nos ubiquemos. Sin embargo, esto no es una contradicción como tal porque es parte de esto que se entiende ahora gracias al teorema de Gödel. Otro resultado similar se da en la hipótesis del continuo de Cantor, donde se ha probado que no hay problema con tomar ese resultado como hipótesis, pero que, sin embargo, tomarlo como falso no implica llegar a una contradicción. Otro ejemplo se da en el famoso axioma de elección o lema de Zorn, que es otro ejemplo de un axioma que puede ser removido o dado como falso y que nos implica contradicciones dentro de la matemática. Incluso en la actualidad, los avances tecnológicos que tenemos se deben en gran parte a que en un momento los matemáticos Church y Alan Turing decidieron estudiar la decibilidad de la teoría de la cual se dispone del concepto finito de un algoritmo, basado en las ideas propuestas por Gödel. Esto dio como surgimiento lo que se conocen como autómatas finitos o máquinas de Turing, que hasta la fecha tienen grandes implicaciones en el estudio de los campos de las ciencias de la computación. No está de más señalar que algunas ramificaciones o
Estudios que se han hecho producto del teorema de Gödel, además de los ya mencionados, son el campo de la filosofía de la matemática, la lógica formal, la teoría de conjuntos, la teoría de la computación y el teorema de Love. Para finalizar con este video, vamos a retomar una frase citada por el autor Crespo 2008, donde dice que Gödel básicamente lo que hizo fue traerse al piso el sueño de todo matemático, el cual era demostrar que su disciplina es consistente y concisa. Muchas gracias.